¿Qué onda, banda? Saludos y qué bueno tenerlos de nuevo por acá. Les habla Gabriel Rosas y hoy en el Gabo Systems tenemos un nuevo tutorial. En este video les voy a mostrar cómo realizar una reparación, un cambio de pantalla para un Samsung Galaxy A10e. El proceso es muy sencillo como siempre y pues trato de simplificarlo para que puedan entender todos los pasos. De este lado les dejo el botón de suscripción de color rojo, que antes de iniciar pueden ir a presionar aquí en la parte de abajo y con eso pues me ayudan a seguir metiendo más contenido relacionado con tecnología. Ahora sí vamos con lo importante y ahorita regresamos. Aquí vamos a comenzar con la reparación. Lo primero que vamos a hacer es retirar la bandeja de la SIM. Seguido de esto pues se recomienda quitar la tapa trasera, pero como la pantalla ya estaba muy dañada, aquí la removí. Les recomiendo que utilicen herramientas de plástico y pues igual hay que quitarla con la pistola de calor en dado caso de que la pantalla todavía se encuentre muy fija al marco. Vamos a desprender la tapa trasera, aquí igual con las herramientas de plástico, y les recomiendo que lo hagan con mucho cuidado desde el punto en donde quitaron la SIM, porque desde ahí es más fácil remover la carcasa del marco. Ya que removimos la carcasa o la tapa trasera, hay que quitar todos los tornillos. Aquí pues se encuentran en dos secciones, se pueden dividir las dos tapas, que es la de arriba y la de abajo. Una vez que quiten la tapa de arriba, pues les recomiendo desconectar los flexores, que serían el de la batería y el de la pantalla. En mi caso pues ya estaba separado, entonces fue más fácil removerlo. Vamos a quitar la cubierta de la parte de abajo. Y una vez que lo removemos, lo que vamos a proceder a hacer es quitar todo el exceso de polvo o de pegamento que se encuentra en la parte frontal donde va colocada la pantalla. Igual lo hacemos por todos los bordes con alguna herramienta de plástico, de tal forma que no dañemos el marco. En este punto, ya que tenemos que colocar la pantalla, pues les recomiendo que lo hagan directamente por la parte frontal. Aquí vamos a utilizar el flexor para colocarlo sobre el orificio que está en la parte intermedia. Y pues vamos a hacer una prueba de funcionamiento. Aquí yo solamente lo encendí, pero ya le había hecho otras pruebas antes, entonces la pantalla es funcional. Ustedes igual pueden hacer otro tipo de test para verificarlo. Pues ya una vez que comprobamos el funcionamiento, ahora sigue realizar todo lo inverso. Los flexores pues igual podemos conectarlos y vamos a atornillar las tapas, la que es la parte de abajo y de arriba. Ya que terminamos de acomodar todo, lo que vamos a hacer pues ahora por la parte frontal es remover todos los sellos de garantía o las cubiertas que tiene la pantalla para poder colocar el pegamento. Una vez hecho esto, pues sigue colocar el pegamento. Vamos a realizar por todos los bordes y pues sin excedernos para no dañar algún componente.
Y ya por último, ya que el equipo se encuentra con la pantalla correctamente colocada, podemos hacerle presión con algunas pinzas. Hay algunas que son dedicadas específicamente para esto, o si no también con algunas ligas. Esto ya ustedes lo podrán revisar, y pues con esto hemos terminado. Este es el final del video de hoy, banda. Espero que lo hayan entendido y que les haya servido para resolver la falla con su equipo. Antes de irnos, ya saben que aquí en la parte de abajo, si el video les gustó, lo pueden indicar con la mano arriba. Si no, dejarme algún comentario o compartirlo con más personas que lo puedan necesitar. Igual trato de responder todas sus dudas o sugerencias aquí en mis redes sociales, y si no, pues ahí donde lo indicaba, en los comentarios en la parte de abajo. Esto ha sido todo, nos vemos hasta el siguiente, cuídense mucho y sobres.